Preguntas de la audiencia y una que tiene más votos y yo creo que muy difícil, Miguel Ángel. ¿Qué tanto podemos hablar de normalizar la microbiota? ¿Y crees que es posible normalizar en algún momento la microbiota con probióticos? Bueno, es una pregunta muy interesante y como dijiste, muy difícil. Para empezar, no sabemos cuál es la microbiota normal. Hoy sabemos que todos tenemos 60% de nuestra microbiota, es nuestra huella digital, es decir, ese 60% nos identifica como individuos, pero el 40% de los microorganismos varían con el tiempo de acuerdo a la dieta, etcétera. Por otro lado, sabemos que si estás en una situación geográfica en el norte del continente, no es lo mismo que estás en el Ecuador. En fin, hay muchas variables que influyen sobre la microbiota. Entonces, no sabemos cuál es la microbiota normal. Por otro lado, cuando hay estados patológicos, si tienes una enfermedad, por ejemplo, Clostridium difficile, por supuesto que ahí se trastorna la microbiota y con el tratamiento, ya sea con antibióticos, con el trasplante de microbiota, algunos probióticos, etcétera, vuelves a un estado inicial antes de la infección. O sea, eso sí se puede lograr. Ahora hay mucha controversia respecto al impacto de los probióticos en la microbiota. O sea, hay estudios que han investigado qué tanto se modifica la microbiota con un probiótico. Y hay un estudio, hay mucha discusión al respecto, hay estudios negativos, hay estudios positivos, de tal manera que la respuesta no la sabemos. ¿Qué hacen los probióticos? Los probióticos tienden, por diferentes mecanismos de acción, corregir algunos de los mecanismos fisiopatológicos que inducen enfermedad. No necesariamente tiene que ver con el cambio en la composición de bacterias. Entonces, yo creo que es un poquito erróneo anunciar que el probiótico te normaliza la microbiota. Yo creo que eso no se ha demostrado en forma contundente. Lo que hace el probiótico es corregir algunos de los mecanismos fisiopatológicos en estados de enfermedad. Por ejemplo, si tienes un intestino permeable, hay probióticos que mejoran la función de barrera intestinal. Si tienes alteración en la composición de sales biliares, hay probióticos que te mejoran las sales biliares. Si tienes disminución de producción de ácidos grasos de cadena corta, hay probióticos que favorecen la producción de aminoácidos de cadena corta. Entonces, quitémonos un poquito en la cabeza que un probiótico tiene que corregir la composición de las bacterias. De hecho, hoy en día, lo más importante es los efectos metabólicos de las bacterias y no tanto la composición bacteriana. Gracias, doctor Valdovinos. Y concatenando esto, le preguntaría a Tere Abreu al respecto de estas combinaciones prebiótico-probiótico. ¿Qué opinión tienes al respecto? Si hay un grado suficiente de evidencia, si en probióticos no hay mucha, no sé qué tanta pueda haber en esta. Bueno, realmente en probióticos hay mucha evidencia vertida desde hace muchos años, solo que hay que tomar en cuenta cómo en el tiempo se ha llevado a cabo el estudio de cada una de las cepas probióticas. Bien mencionó el doctor Valdovinos el aspecto de funcionalidad, el metaboloma, cuál es el mecanismo por el cual se lleva a cabo algún beneficio, es el que le ha dado soporte realmente científico a cada una a distintas cepas probióticas. Lo mismo sucede con los prebióticos, que sería la asociación con un probiótico, la suma con un prebiótico, que sería la de un simbiótico. Y se ha visto que efectivamente las fibras tienen un muchísimo mayor potencial de incrementar, y sí, la densidad de población bacteriana, porque inducen no solo la capacidad de una cepa probiótica de mejorar sus efectos a nivel intestinal o incluso a nivel metabólico, sino también favorecer en el ambiente, en el microambiente, la producción de ácidos grasos de cadena corta, incluso la actividad metabólica de muchas bacterias. Entonces, el perfil hacia el que se va dirigiendo la microbiota actualmente es realmente hacia los metabolitos de las bacterias que se están
que se usan como probióticos, pero también en el metaboloma secundario a la implementación de prebióticos, que prácticamente son distintos tipos de fibras que pueden ser fermentables o no, así como, como de algunos polifenoles incluso. Y sí el impacto, ahí sí yo sí quiero recalcar que el impacto que siempre que se ha visto y se ha buscado en microbiota, en el empleo de probióticos, cada vez es una línea de investigación más dirigida. Es qué tanto impacta, o sea, un probiótico me puede disminuir, por ejemplo, la densidad de Akkermansia mucinifila endógena. Entonces, el impacto en la microbiota, el impacto en el ecosistema es algo en el que realmente se está soportando la gran mayoría de los estudios en probióticos. Doctor Esquivel, interesante presentación del Helicobacter. ¿Cuál pensaría usted que es el aporte, digamos, más trascendente de estos trabajos presentados del Helicobacter para, digamos, ahora sí que llevar a casa? Bueno, yo creo que de los trabajos que presenté hay dos, los dos primeros que hablan sobre la respuesta que tienen las células epiteliales del huésped ante la agresión de las cepas patógenas del Helicobacter pylori. Cada vez se está conociendo más algunos de estos factores fisiopatológicos y, por ejemplo, el que haya una degradación de una proteína que es la CIBA1 cuando está el estómago infectado por el Helicobacter pylori, habla de que no se puede llevar a cabo el proceso adecuado de apoptosis de las células y esto deja o puede dejar un gran número de células gástricas dañadas y hay quien asume que este conglomerado de células dañadas que sobreviven en el estómago puedan ser un factor de inicio en la carcinogénesis. Otro trabajo que me pareció muy interesante fue el de este modelo tridimensional para definir cómo se inicia la metaplasia intestinal y cómo se va haciendo la migración y los cambios genéticos clonales para poder llevar a cabo la metaplasia. Y creo que esto es importante porque la posibilidad de poder detectar algún marcador en el tejido en pacientes que tienen gastritis crónicas con atrofia, que son los de mayor riesgo para desarrollar metaplasia y eventualmente cáncer, creo que es un aporte importante de esos trabajos. Los otros trabajos que presenté, pues en general son la experiencia que viene dándose en los últimos años sobre el tratamiento y los aspectos relacionados con las resistencias bacterianas. En cuanto a tratamiento, pues no cabe duda que el hecho de que las guías actuales en diferentes partes del mundo preconicen que se puedan estar o que se deban estar utilizando los esquemas cuádruples, es lo que está brindando mejores índices de erradicación y siguen buscándose alternativas de tratamiento. Por ahí vieron al final de mi plática dos medicamentos que ya están aprobados, el Pilera que se usa principalmente, tiene ya experiencia amplia en Europa, en donde se utiliza subcitrato de bismuto combinado con tetraciclina y metronidazol en una sola cápsula y el otro que utiliza rifabutina. Hay que recordar que de los antibióticos que menos resistencia han generado al Helicobacter son precisamente rifabutina, tetraciclina y amoxicilina. Tetraciclina y rifabutina no se habían utilizado por los efectos secundarios y riesgos, pero ante la imposibilidad de matar al Helicobacter pylori en el 100% de los casos y con las resistencias bacterianas a los otros antibióticos, se han empezado a utilizar y aparentemente los resultados iniciales son favorables. Muchas gracias. Gracias, doctor Esquivel. Le preguntaría, aquí tenemos a una ponente en vivo, a la doctora María Eugenia Icaza. Todos están en vivo. En vivo al lado de mí. Ah, ok. Y quisiera que nos dijeran, hay dos preguntas de la audiencia que mencionan que cuál sería el papel de la colecistectomía en el desarrollo de infección por clostridioides difícil. ¿Qué podrías hacer al respecto? Bueno, los autores de este interesante trabajo, que además es un análisis de un número grande de pacientes colecistectomizados, son tantos que uno se pregunta, bueno, ¿y el órgano para qué sirve? Estamos hablando de millones de personas, de casi 2 millones, y ellos están muy sorprendidos porque ellos esperaban que disminuyera la infección y por lo contrario subió. Entonces no expresan ninguna teoría, pero es algo que habrá que estudiar porque los ácidos biliares secundarios teóricamente inhiben el desarrollo del clostridioides, pero en este caso
hubo mayor riesgo. Muy bien. Te quisiera preguntar, Osbeli, si, bueno, reinterpretando la pregunta de la audiencia, ¿tú piensas que la dieta baja en FODMAP va a mantener su vigencia y es útil a largo plazo en el tratamiento de nuestros pacientes con síndrome de intestino irritable? Sí, muchas gracias. Bueno, en sí la dieta FODMAP, baja en FODMAP, es la que tiene más investigación en este campo. Siempre se recomienda llevar de 6 a 8 semanas en primer tiempo y después ir introduciendo paulatinamente ciertos alimentos que son los que se han identificado que causan, bueno, en el paciente, porque tiene que ser una dieta totalmente personalizada y de acuerdo a la introducción, literal, cuando estamos lactando un bebé es similar lo que se debe estar realizando. Inclusive, pues es la que está más aceptada y jugar con diferentes estrategias para ver más que nada la sintomatología ocasionada con estas, los FODMAPs, que son carbohidratos, tanto oligosacáridos, polioles, disacáridos, que llegan a causar mayor producción de gases y causar estos síntomas que los pacientes reportan. Pero sí, o sea, sí tiene que darse de 6 a 8 semanas de forma que se apeguen lo más posible. De hecho, es una de las dietas que más se reportan con mayor apego, pero después de ese tiempo sí ir reintroduciendo paulatinamente los alimentos que causan este tipo de complicaciones. ¿Y Miguel Ángel quiere comentar algo? Sí, muy interesante. Yo creo que los avances más importantes sobre dieta baja en FODMAPs, además de conocer los mecanismos de acción, es que el impacto negativo que tienen sobre la microbiota, bifidobacterias y otras especies bacterianas, se revierte con el uso de galacto-oligosacáridos, fósforo-oligosacáridos e inulina, o sea, con prebióticos. Por otro lado, sabemos que los pacientes que responden a los FODMAPs tienen una composición microbiana específica. Y esto es lo que se llama ahora nutrición de precisión o personalizada. Entonces, ¿qué viene en el futuro? En el futuro yo creo que lo que va a pasar es que se pueda determinar la composición de la microbiota de pacientes con intestino irritable y de esa manera predecir quiénes responden y quiénes no responden a la dieta baja en FODMAPs. Y por otro lado, parece ser que la suplementación con prebióticos parece ser que evita el efecto negativo de la microbiota. Entonces, en relación a tu pregunta de cuánto tiempo se va a poder utilizar la dieta baja en FODMAPs, pues dependerá de estas investigaciones. Yo pienso, o sea, la evidencia es contundente, 75-80% de los pacientes con intestino irritable responden a la dieta baja en FODMAPs. Entonces, lo que hay que hacer es identificar estos factores predictores e identificar maniobras terapéuticas que hagan que no se impacte negativamente la microbiota. Ana Teresa, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, realmente en relación a la dieta baja en FODMAPs, en síndrome de intestino irritable, desde el aspecto de microbiota lo que se ha visto es que disminuyen no solo el gran grupo de bifidobacterias, que son las que más están asociadas a producir butirato, sino que hay una pérdida gigante en el grupo de actinobacterias, de las cuales bifidobacterias son solo una parte. Y el impacto es la reducción de bacterias butirogénicas, como un ácido graso de suma importancia en muchas funciones, incluyendo funciones mentales superiores, cognición, estado de ánimo. Entonces, hay que recordar, yo creo que un aspecto fisiológico importante, que el intestino es un órgano fermentador, y si se le quita por completo la fermentación, no van a estar cumpliendo las bacterias no van a tener los recursos para cumplir con sus funciones. Entonces, yo creo el perfil de los pacientes, el perfil microbiano de los pacientes que son respondedores a restricción de FODMAPs es muy particular y no podemos generalizarlo ni traspolarlo a todos los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable de manera contundente. Y sí, lo que cada vez se propone más es ir reincorporando alimentos que son FODMAPs para que el paciente pueda volver a producir butirato y otros ácidos grasos de cadena corta, entre otras composiciones, por supuesto. Muchas gracias por todas estas opiniones. A mí,
algo que me empieza a preocupar cada vez más es, independientemente del efecto fisiológico de estas restricciones alimentarias en el individuo, es este aspecto psicológico. Cada vez vemos más pacientes que restringen y restringen y restringen. Y esto es un... ¿Mandé? No, todo. O restringen FODMAP, o restringen gluten, o ya no pueden comer carne. Y esto es tema de otra plática completa, pero esto es una situación muy importante que se nos viene encima. Sí, que recientemente este es el tema del ARFID, ¿no? Que el Avoided Restrictive Sí, lo que nos Food platicaba Intake, Sueli, ¿no? ¿no? Que yo Sí. creo que es algo que tenemos que tener en consideración. Y hay otra pregunta para ti, Maru, obligada por los tiempos que estamos cursando, es ¿qué consideraciones tendrías al momento de tener a un paciente apto para un trasplante de microbiota fecal en tiempos del SARS-CoV-2? Muy, muy importante. Varios estudios incluso en Holanda han dado seguimiento de la presencia del virus, buscando por PCR los genes bacterianos en el agua de los ríos y lagos. Y aunque no se ha demostrado fehacientemente que sean infecciosos los virus que están en la materia fecal, sí se han logrado identificar virus completos en la materia fecal. Entonces no se puede descartar que sea infeccioso. Yo creo que habría que descartar absolutamente por PCR y por IgM, IgG, cualquier individuo que tuviera la infección. Hemos platicado hace ratito de manera un poquito angustiosa que conocemos gente que ha sido positiva a PCR nasal 2 meses después de la infección y casos de reingresos por neumonía en individuos que ya habían mejorado. Entonces creo que habría que descartar absolutamente la posibilidad de COVID. Doctor Esquivel, preguntan de la audiencia si el Pilera se encuentra disponible en México. No se encuentra disponible en México, probablemente vaya a llegar próximamente. Ahorita la experiencia que se tiene principalmente en Europa. Parece ser que está dando buen resultado y como se utiliza tetraciclina con subcitrato de bismuto y metronidazol, utilizando 4 tabletas 3 veces al día, probablemente esta posología que mencionan quienes lo han estado utilizando en Europa es bien tolerada y de mejor apego que estar dando pastillas de diferentes presentaciones. Probablemente pueda ser útil y como la tetraciclina es de los antibióticos a los que Helicobacter es sensible, muy probablemente esto vaya a contribuir en algún momento a mejorar los índices de erradicación. Excelente. Una pregunta para Miguel Ángel. ¿Cuál es la importancia de incluir o incrementar la ingesta de frutas y verduras a nuestra dieta para mejorar la microbiota intestinal? ¿Sí me oyen? Sí. Ah, perfecto. Bueno, esto se ha estudiado con las dietas mediterráneas, y se ha estudiado con la dieta vegetariana y con la dieta vegana. Hoy sabemos que los enterotipos están determinados por las dietas a largo plazo. Entonces, aquellas poblaciones de personas que consumen una gran cantidad de frutas, vegetales, productos agrícolas, van a tener una mayor cantidad del enterotipo de Prevotella. Entonces, esto es lo que se ha determinado y por supuesto que esto se ha asociado con condiciones de salud. Las dietas mediterráneas y las dietas vegetarianas se han asociado con menor riesgo de enfermedad, sobre todo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, sí existe evidencia de que el consumo de frutas, vegetales, cereales o productos agrícolas tienen un mayor beneficio para desarrollar este enterotipo de bacterias que es de Prevotella predominante y con los beneficios para la salud. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Hay muchas preguntas. Ojalá nos hagan favor de contestarlas, los ponentes, contestarlas en la plataforma. Y continuaremos con un pequeño receso para empezar el siguiente módulo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Saludos, gracias. Bye.
Thank you.